capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 20. El tema del mensaje en esta mañana: Jesucristo, Dios Todopoderoso. Jesucristo, Dios Todopoderoso. Marcos capítulo 5, verso 1 al 20, nos dice así la palabra del Señor. Llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz dijo: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Le rogaba entonces con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Había allí una gran manada de cerdos paciendo junto al monte, y los demonios le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos, y la manada, unos 2,000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos, y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Amén y amén. Oremos al Señor, mis hermanos. Soberano Dios y Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana te suplicamos, como pueblo tuyo que somos, pero también, Padre, te suplicamos como creación tuya, que tú tengas a bien bendecirnos a través de una correcta exposición de tu palabra. Que las enseñanzas que podemos extraer de esta palabra también sea para nosotros en esta mañana, y que las mismas nos desafíen a una mayor consagración a ti, a un mayor anhelo de estar en tu presencia, a una mayor confianza de depositarnos en tus manos ante toda situación, Señor. Esto te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén. Jesucristo, Dios Todopoderoso. ¿Por qué vino Jesús a este mundo? El apóstol Juan contesta a esta pregunta con una breve declaración que se encuentra en 1 de Juan 3:8. Esa breve declaración nos dice de la siguiente forma: el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Fin de la cita. Por tanto, nosotros podemos afirmar que el Mesías vino a esta tierra a vencer a Satanás, a vencer el príncipe usurpador de este mundo, a fin de rescatar a pecadores de la esclavitud espiritual y llevarlos al reino de Dios, como también nos lo dice Colosenses capítulo 1, verso 13 al 14. En Génesis capítulo 3, verso 15, ya nosotros encontramos la promesa que se da a raíz de la caída de la humanidad en pecado. Yo digo humanidad a pesar de que eran una sola pareja, pero allí estaba representada toda la humanidad. Y esa promesa nos dice que desde ese momento ya el Señor estaba prometiendo un libertador que un día aplastaría a la cabeza de la serpiente, que como nos dice la Biblia, esa serpiente es Satanás. Esa promesa fue cumplida totalmente en la cruz, precisamente donde Cristo derramó su sangre y a la vez derrotó a Satanás, derrotó al pecado, derrotó a la muerte. Colosenses 2, 14 al 15 nos habla acerca de ello. El Señor Jesús murió, y cuando Él murió, Él no murió como una víctima indefensa, sino como el vencedor heroico, como nos dice Hebreos 2, 14 al 15, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Y librar también, esa es la promesa bella, preciosa, a aquellos que por el temor a la muerte también estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. ¿Forma usted parte de esas personas que han sido libradas de la condenación eterna? ¿Forman usted parte de esas personas que han sido libradas de la muerte eterna? Ojalá que sí. Pero mis hermanos, visto esto, podemos afirmar también que no solamente fue la cruz el único lugar en que Jesús demostró poder soberano sobre Satanás y sobre su reino demoníaco. No fue solamente en la cruz. Nosotros ya hemos visto que al principio de su ministerio, cuando Él fue tentado por el diablo en el desierto, Cristo derrotó también de manera contundente a su archienemigo. Eso lo vimos ahí en Marcos 1:13, hace varias semanas atrás. Lucas 4 da más detalles al respecto, 1 al 13 también. Posteriormente, mis hermanos, el Señor continuó con esa ofensiva, atacando los poderes demoníacos, los poderes que tenían aprisionado a muchas personas en aquellos tiempos, y vimos también eso en Marcos 1:32. Su ministerio terrenal, cuando Él se manifestó aquí en la tierra, provocó un estallido terrible, tremendo, de actividad demoníaca, totalmente distinto a lo que hasta ese momento se había visto. Si usted ha leído las Escrituras, usted se va a dar cuenta, si la ha leído en forma sistemática, ordenada, usted se va a dar cuenta que antes de ese momento no hubo una manifestación demoníaca tan fuerte, ni tampoco después. Fue precisamente en el momento en el cual Jesús irrumpe acá en la historia, cuando Él se manifiesta físicamente hablando, que estalla esa gran batalla de personas endemoniadas, esa gran batalla donde personas
que habían sido atadas por muchos años por los demonios, venían a Jesús y recibían liberación. Venían con la manifestación de esos demonios y recibían total liberación. Jesús en toda ocasión los dominó. En cualquier lugar, en cualquier escenario donde se encontraba, allí dominó, aplastó a estos demonios. En ningún momento vemos a los demonios atacando a Jesús. Al contrario, vemos a Jesús atacándolo de forma directa, con fuerza, y obligando a los demonios a someterse a sus órdenes. En todas las ocasiones así lo vemos en las Escrituras, principalmente en los Evangelios. El poder que ejerció sobre todos esos demonios fue absoluto. Porque a pesar del odio persistente que le tenían los demonios a Jesús, los demonios estaban obligados a sucumbir inmediatamente a sus demandas. Eso fue una realidad, mis hermanos, que nosotros vemos en todos los pasajes bíblicos donde tenemos estos encuentros con endemoniados. Incluso en un momento dado el impacto era tanto que las mismas personas que veían cómo los endemoniados eran liberados por el poder de Jesús, que ellos se admiraban, estas personas, diciendo: ¿qué es esto? Una nueva autoridad, decían. Eso nosotros lo vimos ya hace un tiempo atrás en Marcos 1:27, que aún los demonios, los espíritus inmundos, le obedecen. La aparente facilidad con que expulsaba a las fuerzas de las tinieblas llevó incluso a los enemigos de Jesús a alegar que en realidad Jesús estaba aliado con los demonios. La aparente facilidad, bueno, era fácil, claro está, porque estaba allí manifestado Dios. Y en un momento dado llegó a esta gente a decir: no, esto lo está haciendo por el poder de los demonios. Eso también lo vimos cuando estábamos allí en el capítulo 3. Jesús puso al descubierto la obvia insensatez de esas acusaciones, explicando que su poder venía de parte de Dios, porque no podía Satanás estar dividido contra sí mismo. Él echaba fuera demonios no porque estuviera confabulado con Satanás, sino porque tenía el poder de aquel que es más fuerte que Satanás, es decir, Dios mismo. En Mateo capítulo 12, verso 28, Jesús atribuyó su poder divino específicamente al Espíritu de Dios. Debido a que él poseía el poder divino, pudo mostrar ese dominio tan absoluto sobre el reino de Satanás. La habilidad de Jesús para ejercer esa clase de autoridad provenía de ser el rey mesiánico, el Hijo de Dios. Como vimos ahí en Marcos 1:1. Marcos de una vez dice: este es el rey mesiánico, este es Jesucristo, este es el Hijo de Dios. El domingo pasado nosotros vimos que Jesús demostró su poder sobre las fuerzas del mundo natural por ese control total que él mostró sobre el viento y sobre las olas. ¿Se acuerdan? Cuando estaban en la barca con sus discípulos, allí demostró poder sobre las fuerzas de la naturaleza. En este pasaje que nos corresponde, que nos ocupa en esta mañana, Jesús ejerce su soberanía absoluta, incluso, oiga bien, sobre las fuerzas del reino sobrenatural de los demonios, incluso sobre ello. Entonces, en este sermón vamos a ver 3 fuerzas espirituales en acción. Vamos a ver el poder de Dios obrando de manera eficaz sobre estos endemoniados. Número 1, vamos a ver el poder destructivo de los demonios. Vamos a los primeros 7 versículos de este capítulo 5 de Marcos. Había sido una noche agotadora, como también había sido una noche vivificante para los discípulos de Jesús. Acuérdense que Jesús había estado durmiendo.
Acuérdese que los discípulos habían estado batallando con una tormenta. Acuérdese que en el momento en que Jesús ordena que los vientos se calmen, que la tormenta ceda, que las olas se calmen, ellos hicieron una pregunta que fue la base del sermón del domingo pasado. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Cuando ellos salieron en sus embarcaciones desde Capernaum la noche anterior, ellos estaban, los discípulos, esperando navegar tranquilamente a través del lago o del mar de Galilea. Y en lugar de eso se toparon con la más inolvidable de las tormentas que jamás ellos habían experimentado. Y yo digo la más inolvidable tormenta que jamás ellos habían experimentado por el hecho del milagro que ellos vieron. Pero precisamente no fue la fuerza del viento, no fue la fuerza la altura de las olas que hizo que esa noche fuera tan inolvidable. Fue lo que Jesús hizo en medio de la tempestad, como vemos ahí en el capítulo 4, verso 39, anterior, donde Jesús reprendió el viento, donde Jesús dio la orden al mar: cálmate, sosiégate. Y nos dice la palabra que el viento cesó y sobrevino una gran calma. La magnitud de la tormenta les provocó a ellos un pánico momentáneo, pero la omnipotencia soberana del Señor produjo en ellos un temor mucho más profundo en sus corazones. Y por esa razón ellos hicieron esa pregunta: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces, mis hermanos, cuando llegamos acá, podemos asumir que los discípulos todavía se encontraban en un estado de conmoción. Ellos están saliendo de ver ese milagro, un estado todavía de pavor, cuando temprano a la mañana siguiente, como nos dice acá, llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Es probable que los discípulos creyeron que habían viajado a través del lago como habían hecho antes, a fin de encontrar quizás algún respiro de las implacables multitudes que seguían a Jesús. Acuérdese que lo hemos visto en otras ocasiones, que Jesús tenía que apartarse a lugares solitarios, porque la gente no lo dejaban tranquilo, ni siquiera para comer, ni siquiera para descansar. Y quizás ellos pensaron que cuando Jesús dio la orden, pasemos al otro lado, pues vamos a descansar allá. Vamos a tener un día libre para descansar de nuestras ocupaciones. Sin embargo, mis hermanos, Jesús estaba consciente que él debía de cumplir una cita divina. Nos dice la palabra que cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él de entre los sepulcros un hombre que tenía un espíritu inmundo. Tan pronto como los discípulos llegaron a la orilla y amarraron las barcas, un lunático furioso bajó corriendo la ladera hasta el borde del lago para encontrarlos. Hay un pasaje bíblico paralelo que vemos allí en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 8, verso 28, que nos da detalle. Y ahí nos dice Mateo 8, 28, que en realidad no era uno, sino que eran dos hombres endemoniados. Aunque Marcos y Lucas deciden enfocarse solamente en el individuo que habló con Jesús. Así que no hay contradicción, mis hermanos. Marcos se enfoca en este hombre, el que habló con Jesús, pero había otro endemoniado allí también. Y el hecho de que el hombre tuviera un espíritu inmundo indica que estaba endemoniado. Y eso vuelve y se reitera, mis hermanos, en el verso 15 de este capítulo 5. Cuando la palabra de Dios nos habla de aquellos con espíritu inmundo, o de los que tienen demonios, o de los endemoniados, está describiendo a personas que estaban habitadas y por lo tanto controladas y atormentadas por el diablo o por ángeles caídos.
No estamos hablando de enfermedades en este caso. No tenía una enfermedad mental en este caso. Es bueno entender que habían sido atormentados por mucho tiempo por demonios. Y por esa razón, a que los demonios habitaban en sus víctimas, Jesús los expulsaba a fin de liberar a las personas afligidas por estos demonios. Nosotros sabemos que los demonios obran todavía en nuestros tiempos, no necesariamente a través de personas. Obran en nuestros tiempos a través de la sociedad, a través de promover el error, a través de promover mentiras, a través de promover falsas religiones, a través de la apostasía. Claro que sí, todavía sigue obrando. Eso es una forma, vamos a decir, de gran magnitud, todavía subyugar a las personas bajo el poder de los demonios con esas ideologías que se levantan a diario. Pues usted como creyente debe de ser cuidadoso. Usted debe de tener un filtro de lo que usted ve, oye y le aconsejan los medios masivos de comunicación en estos tiempos. Hay que ser cuidadoso, mis hermanos. Hay que ser cuidadoso con lo que ven nuestros hijos. Hay que ser cuidadoso con las personas con que nuestros hijos, personas, no tienen que ser hijos literalmente, sino las personas que están bajo nuestra responsabilidad, con quienes se acercan, con quienes comparten, en donde pasan el tiempo, porque estos son medios que Satanás usa todavía en estos tiempos para influenciar a las personas, para atar a las personas, para atar la mente, el cuerpo, la voz de la persona. No literalmente como ocurrió en este caso que estamos estudiando acá, pero sí mentalmente aprisionan a muchas personas. Y por esa razón usted ve creyentes hablando con un estilo de expresarse, de dar sus opiniones que se asemejan más a la corriente del mundo que a la corriente de Cristo. Es necesario, mis hermanos, entonces ser cuidadoso en ese aspecto. En este caso, sabemos que el poder de estos ángeles caídos habían aprisionado a este hombre, lo habían atado de tal forma que los rasgos que él muestra era de una persona desquiciada, era una persona loca, era una persona lunática, como se le dice popularmente. Pero no todo lunático, no todo desquiciado, no todo loco quiere decir que está endemoniado, porque también eso hay que tener en cuenta y hay que ser muy precavido. Porque esas características que usted ve aquí, que ve en Mateo, que es el pasaje paralelo, y Lucas, son características que usted puede ver en cualquier hombre caminando en la calle, sin bañarse, desnudo, sin cortarse el pelo. Usted dirá, bueno, ¿está endemoniado? No necesariamente, mis hermanos. No necesariamente. En este caso, sí lo estaba. En este caso, sí recibió liberación de los demonios y por lo tanto volvió a su estado de cordura, a su estado anterior. La palabra de Dios nos dice a nosotros que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, no debemos de tener temor ni miedo a ningún tipo de manifestación demoníaca que se pueda dar en nuestro entorno. Pero tampoco debe de llevarnos a nosotros pensar, vuelvo y repito, que toda persona que nosotros veamos con estos rasgos sea una persona endemoniada en estos tiempos. Aquí nosotros vemos que estos hombres tenían su morada ¿dónde? ¿Dónde vivían? Entre los sepulcros. Aquí en una región gentil había un endemoniado que se hallaba más cómodo entre los muertos que entre los vivos. Y Lucas añade en Lucas 8:27 que este hombre no vestía ropa, estaba desnudo.
Esa desnudez de estos individuos no solo indicaba perversión sexual y vergüenza, sino que también ilustraba el tormento físico que padecía a manos de los demonios que lo poseían, ya que estaba constantemente expuesto a los elementos naturales. Al reconocer la evidente amenaza que este maniático representaba, nos dice la palabra que los residentes de aquella zona habían tratado varias veces de controlarlo, y el verso 4 nos dice que muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era capaz para dominarlo. Y dice el verso 5, ¿cómo dice? Siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes, dándose gritos e hiriéndose con piedras. Bajo el dominio demoníaco, el hombre era un desequilibrado sobrenaturalmente fuerte, furioso, desviado y que se mutilaba. Tal vez pensando que tenían nuevas víctimas para aterrorizar, el hombre desnudo y su compañero bajaron corriendo la ladera hacia la orilla del mar, gritando y vociferando. Sin embargo, y eso es lo bello, eso es lo glorioso, quien esta vez estaba esperando a la orilla, no era cualquier hombre, era el Hijo de Dios. Y nos dice la palabra que cuando vio a Jesús de lejos, el demonio que habitaba en este hombre pudo sentir la presencia gloriosa del glorioso Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nos dice la palabra que entró en pánico, y entonces en vez de irle a hacer daño, dice que corrió. ¿Qué hizo? Se postró delante de él. Esa reverencia, mis hermanos, no estaba motivada por arrepentimiento, porque los demonios no se arrepienten, no pueden arrepentirse, sino por el terrible hecho de reconocer a su soberano celestial. Como nos dice Santiago 2:19, que los demonios creen y tiemblan. Ese fue el caso, pero no para arrepentimiento. Obligado por el puro terror, el demonio estaba en ese momento completamente delante de su juez sometido. Estaba allí. Lo que ningún ser humano podía domar, ni siquiera con el uso de cadenas, de grillos, como nos dice la palabra, Jesús lo contuvo tan solo con su presencia. Mire el asunto, tan solo con su presencia. Por esa razón el demonio se dirigió a Jesús a través de la voz del hombre. Y gritando a gran voz nos dice la palabra que el demonio dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormente. Mis hermanos, los demonios sabían exactamente quién era Jesús, a qué había venido el Hijo del Dios Altísimo, como le dice el demonio. Ese nombre Dios Altísimo es un título usado a lo largo de la Biblia para acentuar la absoluta soberanía de Dios sobre todos los demás poderes. Entonces, cuando dice este demonio que Jesús es el Dios, es el Hijo del Dios Altísimo, lo que está diciendo este demonio es que Jesús posee la misma autoridad, la misma esencia, la misma naturaleza de su Padre. Como dijo Jesús en Juan 10:30, yo y mi Padre somos uno. Amén. Qué hermoso término podemos ver que utiliza estos labios inmundos por la posesión de estos demonios. Hermoso término, pero utilizado por bocas inmundas.
Gloria al nombre del Señor. Y él se acerca a Jesús temeroso de que Jesús lo vaya a arrojar inmediatamente al abismo, donde están cautivos otros ángeles caídos. Pero también suponía que no estaba destinado en ese momento al encarcelamiento definitivo, sino hasta el fin de la historia humana. Él tenía ese conocimiento. Por esa razón, él le dice, y eso no lo leemos aquí en Marcos, sino en Mateo 8:29, ¿has venido a atormentarme o a atormentarnos antes de tiempo? Ellos saben cuál es el fin que tienen, qué es lo que le depara. Mientras se arrastraba delante de Jesús, lo único que podía hacer era suplicar un poco más de tiempo antes de ser sentenciado al abismo. Por esa razón el demonio clamó a gran voz diciendo: te imploro por Dios que no nos atormentes, o que no me atormentes. Aunque el juicio final para los ángeles caídos todavía no ha llegado, el reinado de terror de estos ángeles ya llegó a su fin. Usted dirá, ¿y cómo llegó a su fin? En el momento en que Cristo se manifestó en esta tierra, en el momento en que Cristo vino y cumplió la obra del Padre, en el momento en que Cristo murió siendo inocente, en el momento en que Cristo se levantó triunfante de la tumba, en el momento en que Cristo se sentó a la diestra del Padre, en ese mismo momento los poderes del infierno y de la muerte llegaron a su fin. Llegaron a su fin. Claro está esperando un momento ya al final del tiempo en que estos ángeles y Satanás y todas sus huestes serán lanzados al lago de fuego, en el cual sufrirán el tormento eterno con aquellos también que rechazaron la palabra de Dios. Claro que sí. Entonces esto es lo primero que vemos, mis hermanos, lo que le había ocurrido a este hombre siendo influenciado, siendo poseído por estos demonios. Pero ahora, desde el verso 8 hasta el verso 16, nosotros vemos nuestro segundo punto en esta mañana: el poder liberador de la deidad. El poder liberador de la deidad. Los demonios conocían perfectamente al Hijo de Dios. Ellos eran conscientes de la imposibilidad de resistir su poder. No les quedaba más opción que salir de la víctima humana. Por eso, porque dice aquí la palabra que Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. En el proceso de echar fuera al demonio, Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Entonces el demonio respondió. ¿Cómo respondió el demonio? Porque somos muchos. Ese no era el nombre del individuo, sino el título tomado por las fuerzas demoníacas que habitaban en él. Legión es una designación militar usada para identificar a grupos de soldados. En ese tiempo una legión romana consistía hasta de 6,000 soldados, lo que demuestra que habían muchos demonios entrado a este hombre, no uno ni dos. Y Jesús exigió saber el nombre de este demonio, no porque hubiera algún tipo de palabra mágica en preguntarle el nombre, como usan algunos evangelistas de estos tiempos. La Biblia no manda en ningún pasaje bíblico que usted tenga que preguntarle el nombre a los demonios. Jesús lo usó en ese momento por una sencilla razón: para demostrar la extensión de su poder sobre el reino de Satanás. Es decir, que en ese momento Jesús estaba teniendo autoridad no solamente sobre un demonio, sino sobre una gran cantidad de demonios, una horda de demonios. Fueran muchos o pocos, estaban estos demonios bajo el control de la voluntad y el poder incomparable de Jesús. Entonces el demonio, después de divulgar su nombre, les rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Jesús pudo haberlo exiliado a cualquier lugar que quisiera. El deseo de los demonios era permanecer en esa región gentil
obviamente para seguir actuando en y a través de la cultura local y las costumbres religiosas paganas. Por esa razón todavía los demonios siguen habitando en todas estas ideologías que se levantan en nuestro entorno. Y tenemos que ser cuidadosos. Vuelvo y repito, no me voy a cansar de repetir eso. Con lo que escuchamos, con lo que vemos y con lo que le hacemos, como se dice, le hacemos compañía. Nos sigue diciendo la palabra que había allí una gran manada de cerdos que estaban paciendo junto al monte. Tenga pendiente que esa era una región gentil. Los judíos no podían criar, estaba prohibido en la ley criar y comer cerdos. Pero era una región gentil, era una región mayoritariamente gentil de personas que no eran judías. Y había allí una gran manada de cerdos que estaban allí criándolo. Y los demonios le rogaron diciendo a Jesús: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. La petición de los demonios era extraña y refleja la desesperación causada tanto por comprender que no podían quedarse donde estaban, como por reconocer que podrían ser lanzados al abismo si no se les ocurría una rápida alternativa. Era una de dos: o nos vamos al infierno o vamos a ver para dónde nos permiten ir. Si ya no podía causar más estrago por medio del hombre o a través del hombre, lo harían a través de una manada de cerdos. Y eso sería temporal. Tal vez pensaron ellos hasta poder hallar otras víctimas humanas. No lo sabemos. Y es importante, mis hermanos, señalar que si Jesús lo hubiese querido hacer y lo envía al abismo, al instante esos demonios se hubiesen ido al abismo. Que decidiera no hacerlo no fue una señal de compromiso ni tampoco de compasión hacia esos espíritus inmundos. El Señor Jesús tenía otros propósitos que debían cumplir y por estos demonios, y por tanto les dio permiso de entrar a los cerdos. Por poderosos que sean, Satanás y sus fuerzas demoníacas no pueden hacer nada fuera de lo que Dios les ordene o les permita hacer. Tenga eso muy en cuenta. Tenga eso muy presente. Cuando Jesús concede permiso a estos demonios para entrar en la manada de cerdos, Jesús estaba permitiéndoles que dieran a conocer la verdadera magnitud de su fuerza destructiva y mortal. Y al mostrar esa verdadera magnitud, Jesucristo también estaba resaltando la gloriosa superioridad de Él, de Cristo, de su gran poder. Por eso le dio permiso ir a los demonios, a los cerdos, para que la gente viera el gran poder que se estaba manifestando en aquel lugar. No dudaron en cambiar de sitio estos demonios. Nos dice la palabra que saliendo los espíritus inmundos, ¿qué ocurrió? Entraron en los cerdos y la manada, nos dice aquí la palabra, unos 2,000 se precipitó por el despeñadero al mar y en el mar se ahogaron. Esa dramática escena proveyó una impactante prueba e innegable prueba de que los espíritus malignos habían salido del hombre. Quedó libre el hombre. Igualmente demostraron su poder destructor de estos demonios en gran manera, porque el hecho de que como 2,000 cerdos fueron afectados sugieren que del hombre salió una cantidad equivalente de demonios. Y más importante aún, demostró el alcance de la autoridad de Jesús sobre ellos.
Los demonios no tuvieron otra alternativa que cumplir el mandato soberano de Jesús. Mis hermanos, al instante se sometieron a la autoridad omnipotente del Hijo de Dios. Fueron arrojados a aquel hato de celos. Y eso ocasionó una enorme estampida. Imagínense 2,000 cerdos. Cuando se desbocaron violentamente, colina abajo, y se ahogaron en el mar. Quizás algunas personas se preguntan por qué Jesús habría permitido que tantos animales resultaran muertos de manera tan dramática. Y podemos hacer varias observaciones en este caso. En primer lugar, y lo más obvio, Jesús no fue que mató a los cerdos, los demonios lo hicieron. Que Dios permita soberanamente que Satanás y sus agentes y secuaces actúen con maldad no significa que Dios sea responsable por las acciones pecaminosas de ellos. En segundo lugar, el enfoque del Señor estaba en rescatar al hombre. Más valía un hombre sano, cuerdo, libre, que 2,000 cerdos muertos. Amén. La pérdida de los cerdos representó un sacrificio relativamente pequeño en comparación con esa vida humana que fue recuperada cuando los demonios fueron expulsados de esa vida. Y en tercer lugar, de todas maneras, con el tiempo, mis hermanos, los cerdos iban a ser sacrificados, porque ¿quién cría cerdo para criarlo? Eso no es adorno. Los cerdos se crían para comer, ¿verdad que sí? Entiendo yo. Y otra cosa, mis hermanos, no fue una gran pérdida, porque en aquel entonces, cuando un animal moría ahogado en el mundo gentil, la gente se lo comía. Así que era normal eso. Esos 2,000 cerdos fueron sacrificados antes de tiempo quizás, pero tampoco fue una gran pérdida, mis hermanos. Y en cuarto lugar, la razón por la que se le permitió a estos demonios ir a estos cerdos era para que la gente viera la gran magnitud de la posesión demoníaca que tenía este hombre cuando 2,000 cerdos fueron arrojados al mar. Y horrorizados, mis hermanos, con razón por lo que acababan de presenciar, nos dice la palabra que los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. El impresionante informe, desde la inclinación del loco indomable delante de Jesús, porque acuérdense que él se postró delante de Jesús, hasta los cerdos lanzándose repentinamente, alocadamente al mar, despertó la curiosidad de los residentes locales que corrieron a ver lo que había acontecido. Eso es lo que nos dice la palabra, que precisamente ellos vinieron a Jesús y vieron ¿qué cosa? Cuando vinieron a Jesús. Cuando vinieron a Jesús, ¿qué ellos vieron? Verso 15. Y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio. Al llegar a la escena vieron al hombre que habían conocido como un loco, como una amenaza local, sin esa furia violenta como solía estar, sentado, vestido y en su cabal juicio. ¡Qué asombrosa evidencia, mis hermanos, de la transformación total que se había realizado en la vida de este individuo! Sin lugar a duda, en ese momento Jesús le había estado explicando el Evangelio. De modo que este hombre no solamente salió libre de los demonios, sino también libre del pecado y del infierno.
Porque con que una persona haya sido librada de demonios no quiere decir que esté exenta de ir al infierno también. Porque no toda la humanidad está endemoniada. Los habitantes del lugar, mis hermanos, no hicieron ninguna mención de estar preocupados por los cerdos, por lo menos acá. Al contrario, el enfoque estuvo en Jesús y en el hombre que había sido liberado de una hueste demoníaca. Entonces, dado a esa milagrosa liberación, es de esperar, ¿verdad?, que la gente de allí reaccionara con fe, que la gente reaccionara con agradecimiento, que la gente reaccionara con adoración. ¿Y eso fue lo que ocurrió? No. En realidad ellos reaccionaron con pavor total. Anteriormente su miedo se había enfocado en el endemoniado que aterrorizaba la región. Sin embargo, era evidente que este hombre ya no era una amenaza. ¿Por qué entonces estaban aterrorizados? ¿Por qué seguían con miedo? Dice la palabra que tuvieron miedo cuando los que habían visto les describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos. De igual modo, también los discípulos habían estado inicialmente aterrorizados por el enfurecido mar, solo para experimentar un temor mucho más fuerte cuando se dieron cuenta de que estaban ante la presencia de la deidad en Marcos 4:40. Al principio estaban asustados por el mar, pero después dijeron, ¿y quién es este? Así también ocurrió con los habitantes de esta región. Su temor del hombre había desaparecido, del temor del hombre que estaba endemoniado, y en su lugar estaba el terrible miedo que acompaña al hecho de reconocer que se encontraban en la presencia misma de Dios, quien tiene poder sobre los seres espirituales. Los discípulos estuvieron aterrados por la tormenta, pero se aterraron aún más después que Jesús calmara la tormenta. Al día siguiente, los habitantes de la región fueron inicialmente asustados por el endemoniado, pero se aterraron muchísimo más por causa de Jesús cuando comprendieron el poder sobrenatural que tenía Jesús. Y eso nos lleva al tercer punto, mis hermanos, de esta mañana: el poder condenador de la depravación. El poder depravador de la condenación. El poder condenador de la depravación. Versos 17 al 20. Mis hermanos, sería de esperar que tan dramático milagro produjera un avivamiento espontáneo en esa región. En cambio, la respuesta de las personas fue rechazo inmediato. Motivados por el temor, dice que comenzaron a rogar a Jesús que hiciera ¿qué cosa? Se fuera de esa región. Esta reacción dio a conocer una cosa que debemos de tomar muy en cuenta, que todavía se manifiesta en nuestros tiempos: la endurecida depravación de la condición perdida del ser humano. Ellos prefirieron la compañía de peligrosos demonios antes que la del divino libertador. Eso es lo que vemos allí. El demonio lo asustaba. El demonio los hacía que trataran de amarrarlo. Pero nunca nadie pensó en echar al endemoniado. Nadie pensó en eso. Pero aquí, cuando ven el milagro, le dicen a Jesús: por favor, vete de aquí. Al rechazar al Señor, estos individuos se convirtieron en un claro ejemplo de lo que es el poder de la incredulidad. El asombroso milagro que Jesús realizó allí no los llevó a la fe en Él como Señor y Mesías. En realidad tuvo el efecto contrario. Ninguno de ellos podía negar que Él hubiera exhibido poder divino. Ninguno de ellos podían dudar de la transformación del que había estado endemoniado.
Sin embargo, mis hermanos, frente a tan innegable evidencia, tan innegable manifestación del poder de Dios, sus corazones siguieron estando fríos e impenetrables. ¿Qué nos enseña eso, mis hermanos? Que por muchos milagros que una persona vea, si el Señor no cambia ese corazón, la persona seguirá siendo dura. Seguirá siendo dura. Ante la presencia de Dios y apresados por el terror, le rogaron que saliera Jesús inmediatamente de sus contornos. Antes, Jesús había hecho caso a la petición de los demonios, permitiéndoles entrar en los cerdos. Y ahora cedió ante los deseos de los aterrados residentes, concediéndoles su deseo de que se fuera del lugar. Pero no quiere decir esto de que estas personas estaban obrando correctamente. Y así se dirigieron a las barcas para regresar a Capernaum. Y nosotros leemos que cuando Jesús entra en la barca, ¿qué ocurre con el endemoniado? Que quería lo dejara ir con él. En contraste con los incrédulos, esos habitantes incrédulos, esas personas incrédulas en aquella región, el antiguo endemoniado no quiso vivir otro día sin Jesús. Su atormentada alma había renacido, había sido pacificada. Eso lo demuestra por esas ansias que él tiene de seguir a Cristo. Como nuevo creyente le suplicó a su maestro que lo dejara seguir, pero el Señor tenía otros planes para este hombre. Y en consecuencia Jesús le dice, no, vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. En lugar de llevarlo de regreso a Capernaum, el Señor encomendó a este hombre que fuera un misionero en el lugar en el que se hallaba. No toda persona es llamada, mis hermanos, a ir lejos, a ser misionero. Usted debe de entender que como creyente, que también ha sido liberado, como creyente que ha nacido de nuevo, usted tiene una función que realizar en su entorno familiar y de conocidos, de personas conocidas. Usted tiene una responsabilidad que llevar a cabo allí de testificar. Acuérdense, mis hermanos, que Jesús llamó a sus discípulos para que estuvieran con Él, y estuvieron con Él, y andaban con Él, pero en este caso, el Señor le dice, no, quédate aquí y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti. Nos dice la palabra que Él se fue y comenzó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con Él, y todos se quedaban maravillados. Y nosotros sabemos que hizo un buen trabajo este hombre, porque Jesús, y eso lo veremos más adelante en el capítulo 7 de Marcos, cuando Él regresa a esta región, lo veremos más adelante, Él vuelve a esta región, dice que en aquella ocasión, cuando Él regresa, la multitud acudió a Él para oírle predicar, motivada sin lugar a dudas por el informe, por la predicación, por el testimonio que había dado este hombre. En el capítulo 7 lo veremos, mis hermanos. Aquí le piden que se vaya. En el capítulo 7 veremos que la gente lo recibe con los brazos abiertos. ¿Quién pudo haber hecho ese trabajo, humanamente hablando, si no fue sencillamente este ex endemoniado? Gloria al nombre del Señor por ello. Pero sabemos que Dios usa instrumentos humanos, pero a fin de cuentas, quien convierte es el Señor. Mis hermanos, propósito principal de este relato, al igual del relato que vimos el domingo pasado en cuanto a la pacificación de la tormenta en el mar de Galilea, es resaltar la autoridad divina de Jesucristo. Como Dios encarnado, Él gobierna sobre los reinos natural y sobrenatural,
Ningún poder angelical equivaldría a su soberanía absoluta. No era un ángel que estaba allí, era el Dios mismo manifestado. Y por lo tanto, mis hermanos, los que amamos al Señor Jesús, no debemos tener miedo, no debemos tener temor ante ningún poder que se levante en contra de nosotros. La invitación, mis hermanos, es que cuando lleguen esos momentos en los cuales se levanten grandes tormentas o vengan grandes ataques sobre nuestras vidas, nosotros podamos mirar al Señor, nosotros podamos acudir al Señor, nosotros podamos descansar en el Señor, nosotros podamos suplicar la ayuda del Señor. Nosotros no servimos a un Dios limitado por el tiempo, por el espacio. Nosotros no servimos a un ídolo pintado en una pared. Nosotros no servimos a alguien que ha sido inventado por la imaginación de otra persona. Nosotros servimos al Dios soberano, al Dios que todo lo puede. Y esto debe de llevarnos a nosotros, mis hermanos, a entender que luego de poner nuestra confianza en el Señor, luego de haber nacido de nuevo, luego de el Señor habernos transformado nuestros corazones de piedra en corazones de carne, no hay poder humano o sobrehumano, sobrenatural, que pueda levantarse en contra de nosotros y que ataque nuestras vidas. Nosotros estamos seguros en Cristo Jesús. Ahora la pregunta es, ¿ha venido usted en arrepentimiento delante del Señor? ¿Ha confesado sus pecados delante del Señor? ¿Está usted cubierto bajo la sangre de Cristo? Esa es la pregunta que usted tiene que responder. Porque si usted no está bajo la sangre de Cristo, si usted no ha venido en arrepentimiento y fe delante del Señor, usted está igual dispuesto a recibir toda clase de demonios en su vida como lo tuvo aquel endemoniado. Solamente el poder de Dios es el que cambia. Solamente es el poder de Dios es el que transforma. Solamente el poder de Dios es el que liberta. Y otra cosa que aprendemos, mis hermanos, es que este hombre, así con poca preparación teológica, estuvo dispuesto a testificar a los suyos cuán grandes cosas había hecho el Señor por su vida. Nosotros como creyentes también, con lo poco o lo mucho que hemos recibido, estamos llamados a salir de este lugar, a testificar al mundo cuán grandes cosas el Señor ha hecho en nuestras vidas, cuán grandes cosas el Señor está haciendo en nuestras vidas, qué destino está preparado para cada uno de nosotros, y por lo tanto extender la invitación a esas personas para que ellos puedan recibir los mismos beneficios que usted y yo hemos recibido. ¿Está usted dispuesto a hacer eso? ¿Está usted dispuesto a dar su vida para el servicio de Cristo de tal forma que muchas personas sean utilizadas? Usted sea utilizado para que esas personas oigan esas buenas nuevas de salvación y el Señor también lo traiga a sus pies y los liberte como hizo con este endemoniado. Ojalá usted también se ponga en la brecha y cumpla el mandato que el Señor le dio a este ex endemoniado. Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti. Estemos de pie y oremos al Señor.